Tojima es un chico obsesionado desde niño con un héroe de un programa de televisión. Aunque los años pasan, su fanatismo jamás disminuye, sigue siendo un devoto casi enfermizo. Un día, mientras charlaba tranquilamente con Emily, una chica de su escuela, unos pandilleros aparecieron buscando problemas. Sin pensarlo demasiado, el protagonista derrotó a los tres de un solo golpe. Al día siguiente, en una tarde lluviosa, los pandilleros regresaron a la escuela, pero esta vez acompañados de muchos más hombres y armados. Sedientos de venganza, secuestraron a Emily y llamaron a Tojima para que fuera a rescatarla. El protagonista acudió solo y los enfrentó, pero fue brutalmente superado. Recibió una golpiza salvaje hasta quedar completamente hinchado, morado y cubierto de sangre. Los delincuentes se marcharon satisfechos, llevándose a Emily a la fuerza. Sin embargo, antes de irse, ella lanzó un grito desgarrador. Ese grito despertó a Tojima. El protagonista se levantó, se quitó la camisa y comenzó a realizar una coreografía absurda, como si estuviera transformándose. Hacía efectos especiales con la boca y, al final, gritó que era Kamen Rider, su héroe favorito de la televisión. Creyó que todos lo admirarían y le temerían, pero los pandilleros estallaron en carcajadas. Mientras se reían sin control, el protagonista lanzó un solo golpe que hizo volar al líder, y luego acabó con los demás delincuentes sin dificultad. Todos quedaron sorprendidos, incluso Emily. Tojima pensó que recibiría palabras de agradecimiento, como un verdadero héroe, pero Emily salió corriendo, gritándole que le daba miedo. Eso hizo llorar a Tojima. Tras ese incidente, el tiempo pasó y el protagonista se convirtió en adulto. Aún así, siguió entrenando obsesivamente para convertirse en su héroe favorito, Kamen Rider. Llegó a ser tan fuerte que incluso fue capaz de vencer a un oso adulto. Sin embargo, finalmente comprendió una verdad dolorosa. Kamen Rider solo era un personaje de televisión. Tras 39 años de vida, se rindió y vendió todos los objetos preciados relacionados con su héroe. Un día, mientras disfrutaba de un festival, apareció Nakao, un gángster que imitaba a Soccer, los enemigos de Kamen Rider. Nakao ordenó a sus lacayos que actuaran como estos villanos y provocaran un caos en el festival. Comenzaron a golpear a un anciano y a destruir su puesto de comida. Al ver la escena, el protagonista corrió a comprar una máscara de Kamen Rider. Mientras el anciano era pateado sin piedad, Tojima imaginaba que se estaba transformando finalmente en su héroe. Cuando terminó su transformación, atacó a los villanos con furia, llorando de felicidad. Tras derrotarlos, notó que toda la gente del festival lo observaba. En ese instante, regresaron los recuerdos de su infancia, cuando se burlaban de él sin piedad. Abrumado, decidió huir del lugar. En otro lugar, conocemos a una profesora que, al igual que el protagonista, guarda un secreto, un amor incondicional por el programa Kamen Rider. En privado, se disfraza y cree ser Tackle, una heroína del programa. Un día, esta profesora llamada Misaki se encontró con los mismos tipos que se hacían pasar por Soccer. Sin dudarlo, corrió tras ellos para eliminarlos. Cuando los alcanzó, se encontró con el protagonista, que estaba a punto de acabar con ellos usando solo una máscara. Misaki se enfureció, lo consideró un impostor por no llevar un disfraz completo. Para demostrarle cómo actúa una profesional, se desvistió en plena calle frente a todos y se colocó su traje de heroína. Acto seguido, de un solo puñetazo, mandó volando al protagonista, robándole el protagonismo, y luego se encargó de los imitadores de Soccer. Tras terminar, salió corriendo. Todos quedaron impresionados, pero nadie más que Tojima, quien había encontrado a otra persona tan loca como él, alguien que amaba con todo su corazón el mismo programa. Al día siguiente, Misaki, el protagonista y los Sockers aparecieron en las noticias. Tiempo después, Tojima y Misaki se reencontraron cuando iban camino a enfrentar nuevamente a los imitadores de Soccer, quienes estaban causando destrozos en una tienda. Sin embargo, al llegar, no solo se toparon con esos farsantes. De repente, las luces del lugar se apagaron y, desde la oscuridad, apareció algo imposible, un ser monstruoso con colmillos gigantes. La criatura limpió el lugar con facilidad y luego desapareció misteriosamente. A causa de este inquietante incidente, el protagonista y la profesora Misaki fueron a un restaurante para hablar de lo ocurrido, preguntándose si aquello había sido real o el inicio de algo mucho peor. En ese momento, el dueño del restaurante los escuchó hablar sobre los villanos Soccer y el monstruo, algo imposible para esta realidad. Intrigado, se sentó con ellos y les contó la verdad. Él también conocía la existencia de esos seres. Durante su infancia, unos tipos asaltaron su casa. Su abuela, una mujer gigante y musculosa, intentó enfrentarlos, pero terminó muerta cuando uno de los asaltantes se transformó en un murciélago titánico, tan poderoso que fue imposible de vencer. Su abuelo, al ver a su esposa colgando del brazo del monstruo, intentó vengarse, pero fue asesinado de un solo golpe por esa criatura aterradora. El dueño del restaurante y su hermano fueron perdonados, ya que solo eran niños. El murciélago titánico abrió sus grotescas alas y voló en aquella noche de luna llena. Mientras el dueño del restaurante hablaba con los protagonistas, su novia los observaba desde lejos. Pronto se reveló la verdad. Ella era
era una infiltrada, una soccer. Fingía ser la novia del restaurantero para vigilarlo, ya que él conocía la existencia de los sockers. Además, era estudiante en la escuela donde Misaki trabajaba como profesora. Por esa razón, la novia falsa se rebeló ante Misaki y mostró su transformación de soccer para eliminarla, pero Misaki se encargó de ella sin dificultad. Esa misma noche, Misaki llamó a Tojima para que fuera al restaurante. Allí se reunieron con el dueño, y Misaki llevó consigo a la villana inconsciente, explicando que la supuesta novia era en realidad un monstruo soccer. En ese momento apareció el hermano del restaurantero, un tipo ruidoso que también había entrenado toda su vida para convertirse en un Kamen Rider, al igual que el protagonista, con el objetivo de vengar a su abuelo y a su abuela, asesinados por el murciélago titánico. Sin embargo, la novia falsa despertó y todo se fue al carajo. Llamó a otros aliados soccer para eliminar a los protagonistas de una vez por todas. Los protagonistas se habían preparado toda su vida para este momento, y sin derramar una sola gota de sudor derrotaron a todos los sockers que aparecieron. Solo quedaba la novia traicionera. Aún así, el restaurantero seguía amándola, a pesar de saber que era una soccer. Su hermano ruidoso no pudo aceptarlo y se lanzó contra ella para eliminarla. En ese instante apareció un hombre alto, pálido, de estilo emo y ojos rojos. Era el mismo monstruo que el protagonista y Misaki habían presenciado la noche anterior en la tienda. El hermano ruidoso le dio un puñetazo directo en la cara, pero no tuvo efecto. En cambio, el golpe destruyó su disfraz humano, revelando su asquerosa boca de monstruo. Entonces, el protagonista, Misaki y el hermano ruidoso atacaron al mismo tiempo, pero fue inútil. Solo lograron destrozar por completo el disfraz humano. Al ver su verdadera forma, quedaron impactados. Era una araña humanoide. El monstruo se puso serio y, cuando estaba a punto de aniquilar al hermano ruidoso, el restaurantero apareció usando un disfraz y un látigo de metal, con el cual logró atrapar a la araña humanoide y salvar a su hermano. Gracias a eso, decidieron hacer una retirada estratégica. Desafortunadamente, la araña titánica ordenó a la novia falsa que los matara, y ella no pudo negarse, ya que estaba controlada telepáticamente. Sin embargo, el restaurantero y ella realmente se amaban, y gracias a ese sentimiento, la novia falsa logró liberarse del control mental. El amor fue la clave para dejar de ser manipulada como un zombie. En ese momento, la araña se liberó y se transformó en su verdadera forma monstruosa y titánica. El protagonista quiso pelear con él para distraerlo y permitir que los demás huyeran, porque eso es lo que haría Kamen Rider. Sin pensarlo más, se lanzó al ataque y, con un solo golpe cargado de toda su pasión, logró tumbar a la araña titánica, dejando a todos sorprendidos por su poder. Sin embargo, el monstruo se levantó como si nada. Cuando estaba a punto de vengarse, notó que gente común y corriente comenzaba a aparecer en el lugar. Entonces se detuvo. Para mantener oculta la existencia de los monstruos soccer, decidió disolver los cuerpos de sus aliados que yacían en el suelo y luego huyó del lugar. Después de eso, los hermanos llevaron a Misaki, a Tojima y a la novia falsa al bar de su hermana furiosa, quien los odiaba por ser adultos comportándose como niños, transformándose y haciendo efectos de sonido con la boca. Mientras tanto, en otro lugar, Nakao, el imitador de soccer, también se encontró con la araña titánica. En ese momento, su jefe yakuza realizaba negocios con otro jefe yakuza, cuando de pronto aparecieron hombres armados y comenzaron a disparar, matando a todos. La araña titánica, que era miembro de la yakuza, logró aniquilar a los atacantes. Sin embargo, el imitador de soccer, Nakao, se vio envuelto en el ataque y también fue asesinado. La araña le abrió un agujero en el pecho. No obstante, Nakao despertó más tarde, sentado en una banca de un parque. No recordaba absolutamente nada. Después de un rato, cuando estaba con sus antiguos lacayos, se dio cuenta de que podía transformarse en un soccer real, ya no en una simple farsa. La araña titánica lo había convertido en un villano auténtico. Por otro lado, los monstruos soccer iniciaron una auténtica cacería de brujas. Sus soldados estaban siendo liberados del control mental, todo por culpa del amor. Uno por uno, los desertores comenzaron a ser eliminados. Mientras tanto, los protagonistas, después de experimentar en carne propia el poder de los monstruos más fuertes de soccer, decidieron organizar un torneo entre ellos para determinar quién era el más fuerte. Primero entrenaron durante varios días y luego se enfrentaron. Todos pelearon con mucho corazón, pero la más fuerte en espíritu y poder fue Misaki, quien logró vencer a todos los demás Kamen Riders. Después del torneo, celebraron en el bar de la hermana furiosa. Sin embargo, en ese mismo lugar también se encontraba el imitador soccer, Nakao, quien había sido convertido recientemente en un soccer real. La novia falsa lo sintió de inmediato, ya que los sockers podían comunicarse telepáticamente. Nakao, ahora un soccer auténtico, también la sintió. Se buscaron y, cuando se encontraron, comenzaron a pelear. Los demás también se vieron envueltos en el conflicto. Nakao intentó vencerlos a todos, ya que ese siempre había sido su sueño desde niño, derrotar a los Kamen Rider. Sin embargo, recibió una brutal golpiza hasta quedar inconsciente. En ese momento, su disfraz de soccer se desvaneció y reveló su verdadera identidad. El protagonista
protagonista y Misaki lo reconocieron al instante. Era el mismo tipo con el que habían peleado anteriormente, cuando solo era un imitador de soccer.